Le damos toda la gloria al Señor y es una bendición tener este tiempo los viernes, que es el culto de oración. Y realmente podemos estar orando sobre todo con ese agradecimiento, como en el pasaje de hoy vemos que Daniel estaba orando, dice como 3 veces al día, tenía ese tiempo marcado, y él siempre oraba con agradecimiento. Y es una bendición, ¿verdad? Porque hay tantas cosas para agradecer al Señor que no podríamos ni escribirlas. Nos acostumbramos a ellas a veces y dejamos de darles importancia. Pero realmente, cada día deberíamos de estar dando gracias a Dios, ¿verdad? Por eso me gustaría compartir esta palabra tan importante que habla del agradecimiento, de la oración en nuestro tiempo marcado. Y vivimos un tiempo de muchas crisis, hay muchos cambios, todo está cambiando grandemente, de una manera rápida. Pero por supuesto Dios es soberano. Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Pero en medio de las crisis, algo que siempre podemos ver es realmente nuestra realidad. Cuando hay un momento difícil para nuestras vidas, ahí sale realmente nuestra realidad. ¿Dónde nos estamos aferrando? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi confianza? ¿Verdad? Eso en la crisis se ve. Cuando todo va bien, bueno, es fácil, ¿verdad? Pero en el momento que viene una gran crisis, ahí podemos ver de verdad qué es lo primero que hacemos. Y en las crisis hay gente, hermanos, hermanas, sin darse cuenta que enseguida intentan, con buen corazón, buscar ayuda de otras personas. Otros, cuando hay una crisis, salen corriendo, salen disparados, ¿verdad? Se quieren escapar. Y otros intentan, por sus fuerzas, por su sabiduría, intentar arreglarlo, ¿verdad? Eso incluso nos puede ocurrir a nosotros sin darnos cuenta. Pero vemos aquí el remanente Daniel, qué es lo que tenía dentro, en medio de la crisis que estaba pasando, qué es lo que hizo. Y era una crisis tremenda, porque le habían tendido una trampa, porque tenían envidia, porque veían que había un espíritu superior en Daniel, una sabiduría de Dios que ellos no podían alcanzar. Entonces Satanás los utilizó para poner una trampa a Daniel. Y era una crisis, porque habían firmado un edicto que no podía estar orando. Y si oraba, lo podían meter al foso de los leones. Pero en medio de esa crisis, que él se dio cuenta que lo habían hecho adrede para que él dejara de orar, él ni se escapó, ni se puso a temblar, ni intentó humanamente librarse utilizando su sabiduría, su influencia. Dice que él inmediatamente, cuando supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su cámara, donde se arrodillaba, dice, 3 veces al día. Tenía esos tiempos marcados de oración, a pesar de ser una persona que en su posición estaba tan ocupada. Daniel sabía muy bien sus prioridades. Por eso Dios lo utilizaba de esa manera. Porque para él lo más importante de verdad era Jesús el Cristo. Y en su tiempo expresaba esa prioridad. Por eso dice que él no intentó ni escaparse, no intentó en la crisis salir corriendo, ni tampoco intentó vindicarse humanamente, sino que él, dice la palabra, como solía hacer antes, él entró y oró a Dios dándole gracias. Porque él se aferraba de verdad a Jesús el Cristo, sabía que Jesús el Cristo ya consumó todo. Él sabía que era hijo de Dios, que Dios estaba con él todos los días hasta el fin del mundo. Sabía que Dios tiene todo el control y él tenía esa seguridad. No de repente, ¿verdad? Porque no es que de repente
a ver esa crisis salió corriendo a orar, no, como solía hacer antes. Era algo que estaba grabado en su vida, que estaba enraizado, era su naturaleza. Y si nosotros estamos también disfrutando, sabiendo este evangelio tan precioso, que Jesús el Cristo, Él de verdad consumó todo, si estamos cada día agradeciendo y dejando que el Señor ocupe el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias, y cada día le ponemos en ese tiempo tan importante como Daniel, orando, ese tiempo marcado, agradeciéndole, porque ya sabemos de verdad que Jesús el Cristo ha consumado todo. Y es un tiempo que más que pedir agradecemos, tomando ese pacto a través del cual está todo preparado para nosotros, incluso el futuro está garantizado. Si hacemos eso también, Dios nos va a levantar de la misma manera, se va a grabar, se va a enraizar, y cuando venga una crisis grande como le ocurrió a la vida de Daniel, nosotros podremos de la misma manera estar firmes y tomar el pacto, orar y ver cómo Dios siempre cumple el pacto, cómo Dios da respuesta, cómo Dios quebranta ese poder de la oscuridad y el reino de Dios se establece a través de nosotros. Por eso Dios utiliza grandemente a aquellos que saben agradecer en oración, a los que tienen su tiempo marcado cada día, su tiempo especial con Dios, donde oran, donde toman el pacto, donde están enfocándose en Dios, recibiendo ese poder espiritual para ser testigos, para que su reino se establezca. Y es muy importante, para no ser movidos, entender que la palabra de Dios siempre se cumple. Dios, por su gracia, Él nos ha dado su palabra como un pacto, un contrato para los hijos de Dios. Escrito está, hay que tomar la palabra. Por eso Daniel no oraba al viento, no, él tenía seguridad de que él era hijo de Dios porque él conocía muy bien la palabra de Dios. En Génesis 1 vemos la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Dios creador, Dios todopoderoso, con su palabra, de la nada creó todas las cosas. Hágase la luz. Y fue la luz. Ese es el poder de la palabra de Dios. Él da la palabra y se cumple. Hay que entender muy bien la importancia de la palabra de Dios. Y Él, antes de hacer algo, por su gracia, siempre nos da la palabra. Por eso en Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Él había decidido destruir Sodoma y Gomorra porque había gran maldad. Pero Él primero le dio esa palabra a Abraham explicando lo que él iba a hacer. Y siempre Dios, antes de hacer algo, da la palabra. Que Cristo iba a venir, cómo iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, todo estaba profetizado, estaba escrito. Dios ya había dado la palabra a través de los profetas que cumplió exactamente. Cristo cumplió todas las profecías que estaban escritas sobre él, y la palabra se sigue cumpliendo y se va a cumplir hasta el final. Porque esa es la palabra de Dios y Él siempre nos da su palabra antes de hacer algo. Por eso es tan importante entender la importancia del mensaje del domingo, ¿verdad? No es una palabra que se ha inventado el siervo que está compartiendo. No es eso. El Espíritu Santo pone las palabras necesarias, las palabras para dar respuesta a los hermanos de esa congregación, para darles la dirección. Por eso, la palabra de Dios siempre se cumple y tenemos que ser esos discípulos que permanecen en la palabra de Dios. No hace falta que seamos muy fuertes o muy débiles, eso no es importante. No hace falta que tengamos mucha economía o poca, eso no es necesario. Lo importante, la característica de los discípulos,
son los que permanecen, los que entienden, toman la palabra cada día, porque Dios siempre cumple la palabra. Por eso, cuando Jeremías se encontraba allí, en Jeremías 33, en el patio de la cárcel, que lo habían encadenado por profetizar la palabra de Dios, dice, allí vino la palabra de Dios a Jeremías por segunda vez. Dios le daba la palabra, y Él siempre nos da su palabra, y con ella nos da toda la respuesta. Por eso es muy importante, como Daniel también entendió, poder tomar y disfrutar esa palabra como un pacto, porque tenemos la certeza de que esa palabra Dios siempre la cumple. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entra hasta lo más profundo, separa hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Es decir, que donde entra la palabra, entra lo más profundo, esa palabra que es viva y eficaz, y nos da la verdadera sanidad. Porque ese es el poder de la palabra de Dios, es espíritu y vida. Por eso tenemos que ser esos hijos de Dios tan preciosos que están cada día tomando la palabra, centrándose en la palabra de Dios, tomando ese pacto seguro para nuestras vidas. Y de esa manera recibimos la sanidad. ¿Qué sanidad? La palabra es la verdad. Entonces, todas las mentiras que durante años, desde que hemos nacido, desgraciadamente Satanás, que es el padre de la mentira, ha ido metiendo, ha ido grabando, enraizando en nuestras vidas, y que han traído tanto sufrimiento, más de lo que imaginamos, a nuestras vidas. Incluso hay áreas que quizás todavía nos están engañando ahí. La palabra, que es la verdad, echa la mentira automáticamente. La luz tira la oscuridad. Es automático, ¿verdad? Nosotros, aunque nos esforcemos, no podemos tirar esa oscuridad, sacarla de una habitación por nuestras fuerzas, ¿no? Pero si prendemos el interruptor, sale la luz y automáticamente la oscuridad se va. Por eso, ese es el poder de la palabra de Dios. Y tenemos que estar recibiendo esa sanidad cada día a través de esa preciosa palabra de Dios. En Eclesiastés 12:11 dice la palabra, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso la palabra de Dios ahí entra en nuestras vidas y es como un clavo, ya se queda totalmente en nosotros. Y ahí podemos estar realmente, a través de la palabra, experimentando que Dios vivo está con nosotros. Porque si tomamos la palabra y oramos, ciertamente Dios va a cumplir, va a responder a la palabra. Y esa es la manera de experimentar que Dios vivo está con nosotros, porque nos está dando respuesta continuamente. Por eso Daniel, él tomó el pacto, él tomó la palabra, sabía la importancia de la palabra, y estaba totalmente esa palabra en el centro de su corazón. Y de esa manera podía estar agradecido, orando en agradecimiento. Y nosotros, tomando la palabra, tenemos que tener nuestros tiempos marcados para dar gracias a Dios. Cuanto más conocemos por su gracia el Evangelio, cuanto más nos damos cuenta que de verdad Jesús el Cristo ya ha consumado todo, solo nos queda que agradecer, porque en Él estamos completos, en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso solo nos queda agradecer. Y agradecer especialmente, ¿por qué? Por la salvación, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es algo eterno. Por eso, teniendo ese tiempo marcado cada día y agradeciendo por esa salvación, para el ser humano es absolutamente imposible. El ser humano no puede por sus fuerzas salir, por estar apartado de Dios, no puede salir de Génesis 3,
El yo no puede salir de ahí. El hombre separado de Dios empezó a vivir en el yo. Es absolutamente imposible. Las personas, aunque tengan dinero, aunque tengan sabiduría humana, aunque hagan buenas obras, eso no tiene ningún valor para sacarnos del pecado original, para sacarnos de la maldición. Es absolutamente imposible, porque el ser humano, al desobedecer a Dios, él cayó en un estado terrible de depravación total. Por eso es absolutamente imposible para él. La gente, por ignorancia, lo está intentando, pero al intentarlo cada vez sufre más. No puede salir del yo, no puede salir del materialismo, no puede salir de estar atado a lo carnal. Es absolutamente imposible para el ser humano por sí mismo. No puede salir del falso éxito. ¿Por qué? Porque son trampas que ha puesto este Satanás, que es el que domina sus vidas cuando están separados de Dios. El ser humano no puede salir de esta cultura que está gobernando Satanás, que es el príncipe de este mundo. Satanás es astuto y él utiliza la cultura, cosas que parecen buenas, interesantes, pero detrás está metiendo mentiras, metiendo ideología. ¿Para qué? Para hurtar, matar y destruir. Especialmente nuestros jóvenes, los niños, realmente tiene interés en ellos, porque sabe que son muy importantes. Por eso continuamente él está poniendo esos moldes incorrectos. Quiere que pongan esos moldes en sus vidas, que ese mensaje incorrecto sea grabado, sea enraizado, para que sea la naturaleza de ellos y estén fracasando cada vez más. El ser humano es absolutamente imposible salir de ahí, porque no tiene fuerza, es un títere de Satanás aunque no lo sabe. Ni tampoco puede salir de esas ataduras que Satanás ha puesto, haciendo que las personas, sin saberlo, su dueño es Satanás. Están haciendo idolatría, tienen problemas mentales, tienen problemas físicos, problemas del destino, porque se van a ir una eternidad al infierno y tienen problemas para sus siguientes generaciones que van a heredar esa destrucción. Por eso para el ser humano la Biblia nos explica claramente que es absolutamente imposible. Por eso Dios, que nos ama por gracia, Él tuvo que hacerlo todo. Y lo hizo todo por gracia a través del Cristo. Él prometió, como sabía que era absolutamente imposible para nosotros, prometió que el Cristo vendría para hacerlo absolutamente posible. Cristo lo hizo todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino, y su nombre es Jesús, vino para salvarnos. Eso fue para lo que vino, no para condenar a nadie, para salvarnos, salvarnos de ese pecado original, de ese estado fundamental caído que solo la palabra de Dios nos explica y que es la raíz de todos los problemas que están ocurriendo en este mundo. Por eso, Él vino a salvarnos. Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él nos salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y Él cumplió la profesión de Cristo, el ungido, como Cristo abrió el camino de Dios al hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, porque a través de Él ya tenemos ese camino, ese único camino que sale de Dios al hombre para regresar con Dios y poder tener la verdadera vida. Como Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la ley. Él cumplió toda la ley, toda la palabra, y Él se hizo maldición en la cruz, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y se hizo maldición para sacarnos de toda maldición. Por eso, en la cruz, Él nos perdonó los pecados, pagó por nuestros pecados, nos liberó de toda cadena del pecado. Él nos sacó de toda maldición, de todo desastre. Y Él también vino como rey, y como rey venció a Satanás, que estaba totalmente oprimiendo nuestras vidas. Y Cristo venció a Satanás, por eso al resucitar, Él dijo, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Por eso cuando terminó su preciosa obra, dijo, consumado es.
Y eso significa que Él cumplió, terminó todo. Por eso murió, pero al tercer día resucitó, porque la muerte no le pudo retener. Es la evidencia de que Él venció absolutamente a Satanás, al pecado y a la muerte. Es la evidencia de que Él consiguió la victoria. Y nosotros, por su gracia, que estábamos perdidos, caídos, que íbamos directamente al fracaso, nosotros y nuestras familias, Dios tuvo gracia de nosotros. Sabiendo que era absolutamente imposible para nosotros, Él nos escogió y su Espíritu Santo nos regeneró y pudimos darnos cuenta que éramos pecadores y que solo Jesús el Cristo es el Salvador y pusimos nuestra fe en Él y lo recibimos en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento Dios obró grandemente y por su gracia nos convertimos en hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Y a través de Jesús el Cristo nos dio una nueva vida, una vida para agradecer, porque ya Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solo nos queda agradecer. Y este tiempo que vamos a estar en este mundo físico, que es tan corto este tiempo, pasa rápidamente. Nuestra vida es para glorificar a Dios, porque ya no somos nuestros, nos ha comprado a gran precio por su sangre, para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Jesús el Cristo. Que estemos devocionando, entregando nuestras vidas en agradecimiento, todo lo que somos, todo lo que tenemos, que sea para glorificar y para predicar este Evangelio de Jesús el Cristo. Esa es la misión que Dios nos da. Si estamos como Daniel, cada día, teniendo nuestro tiempo marcado, orando, agradeciendo, tomando el pacto, ciertamente se van a levantar las obras del reino de Dios, se van a levantar las obras de salvación del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo el Señor nos levanta como sus testigos. Por eso Daniel conocía muy bien esto. Y cuando vino ese edicto real, donde a través de esos envidiosos habían escrito ese edicto real, firmado, sellado por el rey, con un sello que ni luego ni el rey podía revocar, era irrevocable incluso para el rey. Pero él, cuando se enteró, ese edicto que decía que Daniel solo podía orar solo en nombre del rey, como si el rey fuera un dios, ¿verdad? Pero Daniel, él no se movió, como solía hacer antes. Entró a su cámara y agradecido oró. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que tenía el pacto de Jesús el Cristo. Él sabía la razón por qué su pueblo había llegado a ser cautivo, por la idolatría. Él no iba a caer en idolatría, sabía que detrás de la idolatría está Satanás y los demonios. Sabía que detrás de la idolatría hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Sabía que su pueblo había llegado hasta Babilonia cautivo justamente por perder el pacto, por hacer idolatría. Por eso sabía la razón. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo a la llenura del Espíritu Santo. Y él no se movió, no iba a hacer idolatría. Su vida era de Cristo, y si tenía que perecer, que pereciera, como dijo Esther, porque él ya tomaba la palabra, el pacto seguro, y él estaba agradeciendo a Dios, porque sabía que Dios tenía el poder para librarlo, porque sabía que Dios iba a utilizar esa dificultad para que el nombre de Jesús el Cristo fuera glorificado. Daniel tenía la victoria por adelantado. Sabía que Dios en esa situación le iba a dar la victoria, porque Cristo ya venció. Él tiene la victoria para nosotros. Por eso, que estén agradeciendo, solo tomen el pacto. Él tiene la victoria por adelantado para nuestras vidas, si estamos poniendo a Cristo realmente en el centro de nuestras vidas. Todas las crisis van a ser oportunidades para glorificar y para estar predicando de Jesús el Cristo. Por eso, dentro de Cristo los problemas no son problemas, son la oportunidad
para poder testificar que Jesús es el Cristo. Y Daniel, que agradecía cada día en sus tiempos de oración, él podía estar firme. Yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como este siervo tan precioso Daniel, en este tiempo ustedes son los remanentes preciosos que Dios ha llamado. Y no hace falta estar esforzándonos y haciendo muchas cosas. No, ya Jesús el Cristo ha hecho todo para nosotros. Ahora que estemos creyéndolo y teniendo ese tiempo, esos tiempos como Daniel cada día, tiempos marcados donde estemos tranquilos con Dios, donde tomemos la palabra, nos concentremos en la palabra, estemos orando, disfrutando y agradeciendo a Dios. Van a ver cómo Dios, de la misma manera, cuando vengan crisis, podrán estar firmes, podrán incluso estar disfrutando, y Dios cambiará esa crisis como una oportunidad para predicar este precioso evangelio. ¿Por qué? Porque Dios, al orar con agradecimiento, nos va a dar el pacto en cada situación, en cada circunstancia. Vemos como Daniel, allí en Babilonia, ya había experimentado también otra crisis. El rey Nabucodonosor tenía un sueño, tuvo un sueño que ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios podía interpretar. Pero Daniel, él sabía que Dios tenía un plan ahí. Por eso él desafió orando y Dios le dio la interpretación del sueño. Por eso allí, él tomando el pacto, pudo transmitir el pacto, pudo glorificar a Dios, interpretó ese sueño correctamente y a través de eso el mismo Nabucodonosor glorificó al Dios de Daniel, al Dios verdadero. Y Dios, en medio de las crisis, y estamos agradeciendo, nos va a dar ese pacto para estar transmitiendo el pacto del Evangelio. Y esas dificultades serán ese momento, ese tiempo, para que el reino de Dios se establezca, para que la gente pueda proclamar que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. No solo Daniel, sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ellos también se aferraban al pacto en cada crisis, porque también eran personas de oración. Y si estamos con esa oración, de manera que cada día estamos centrados en Dios, cuando viene una crisis no somos movidos porque estamos tomando la palabra que siempre se cumple. Y allí vemos que también los tres amigos, este mismo rey Nabucodonosor, había construido un ídolo tremendo. Era un ídolo representándole a él, como si él fuera un dios. Y ordenó que todos sus oficiales, al sonar la música, se tenían que postrar y adorar esa estatua, hacer esa idolatría. Pero cuando todos se arrodillaron, hubieron tres que estaban de pie, tres que se estaban jugando la vida. ¿Quién eran? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque ellos también se aferraban al pacto de manera segura. Ellos sabían también que la idolatría es lo que Satanás utiliza para destruir. Por eso ellos eran de Cristo, no les importaba entregar su vida. El rey enfadado los llamó y les dio otra oportunidad, pero ellos firmes dijeron: no hace falta, Señor, no nos vamos a arrodillar. Nuestro Dios tiene el poder para salvarnos, y si no nos salva, pues está bien, porque somos de Cristo y nuestra vida solo es para predicar el Evangelio. Ellos tenían el pacto seguro. El rey se enfadó en gran manera, nadie le había hablado así. Y dice que mandó calentar ese horno 7 veces más, de manera que los soldados, al tirar dentro del horno a los 3 remanentes, dice que los mismos soldados, al acercarse al horno, cayeron, murieron del calor que hacía. Pero estos 3 amigos, estos 3 remanentes que tomaron el pacto, dice que estaban tranquilamente andando dentro del horno. No solo ellos. El rey se sorprendió porque había otro más, habían 4, y este cuarto dice que tenía un aspecto como de un ángel. Se quedó temblando él y toda la corte. Se acercó allí el rey y les llamó y salieron. Ni un pelo se había quemado.
Por eso, a través de eso, otra vez más, el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso humanamente de ese tiempo, glorificó a Dios. Pudieron transmitir el pacto de que Jesús es el Cristo. De esa manera Dios obró en medio de esa crisis. Si nosotros estamos disfrutando con ese agradecimiento en la oración, tomando el pacto de Dios, cuando vengan esas crisis, será el tiempo de ser testigos, de compartir el Evangelio. Vemos cómo luego el rey Belsasar estaba haciendo también una idolatría. En su festín había hecho traer los utensilios del templo de Jerusalén. Y apareció una visión tremenda, una mano escribiendo unas palabras que no podían entender en la pared. Se quedó, dice la palabra, temblando. El rey estaba temblando. Las rodillas se golpeaban una con otra. Ningún mago, ningún sabio podía interpretar la escritura, pero allí estaba una vez más Daniel, con esa sabiduría que Dios le daba. Y este Daniel glorificó a Dios, oró, y Dios le dio la interpretación de la escritura, donde decía que ese rey iba a caer totalmente. Y así se cumplió. Entonces siempre, en medio de las crisis, Daniel pudo estar glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios. Dios lo utilizó grandemente delante de 4 reyes consecutivamente. ¿Y dónde estaba su secreto? Él 3 veces al día, como solía hacer antes, dice Daniel 6:10, tenía su tiempo marcado, donde agradecía a Dios, donde tomaba el pacto, agradeciendo, porque él entendía, él tenía la fe de verdad de que Jesús el Cristo ha consumado todo. Él sabía que estando en Cristo, realmente ya podemos estar completos. Ya Él nos guarda, nos cuida, va delante de nosotros. Tomando ese pacto, Él va a abrir todo impedimento. Él nos va a proteger continuamente, porque estamos dentro del pacto de Dios. Dentro del pacto de Dios es una gran bendición. Por eso solo nos queda agradecer. Ya Dios se encarga de todas las cosas. Y ese pacto, por supuesto, tiene el cumplimiento. Vemos cómo en Daniel 6:10 vino ese problema, pero era una respuesta. Era la manera de Dios de cumplir el pacto. Él se puso a orar 3 veces al día. ¿Y qué ocurrió? El mismo rey Nabucodonosor, cuando le dijeron que Daniel había roto, había incumplido el edicto y estaba orando a su Dios, en ese momento dice que el rey amaba tanto a Daniel que intentó librarlo, pero resulta que el edicto que había sellado, ni siquiera el mismo rey lo podía revocar. Por eso, con mucha pena, el rey tuvo que acompañarlo, introducirlo en el foso de los leones. Y allí, en Daniel 6:16 dice: el Dios tuyo, a quien siempre sirves, te librará. Él ya había podido ver cómo realmente Dios estaba con Daniel. El pacto siempre se cumple. El mismo rey ya se daba cuenta que el Dios verdadero estaba con Daniel. Y en Daniel 6:20, a la mañana siguiente, el rey, que no había ni podido dormir, fue corriendo de mañana a la puerta del foso y dijo: y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjense, Daniel, siervo del Dios viviente, ya se daba cuenta de verdad de que Daniel no servía a un Dios de escayola ni de hojalata, el Dios vivo, el Dios creador, el Dios de Daniel, el Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, el Dios tuyo a quien continuamente sirves. Ya se cumplió totalmente ese pacto. El mismo rey sabía que el Dios verdadero era el Dios de Daniel, que ese Dios estaba con Daniel. Y efectivamente así fue. Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Y allí Daniel pudo dar testimonio. Ese pacto
se cumplió a través de la vida de Daniel. Dios siempre cumple el pacto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar agradecidos a Dios, cada día agradecidos, cada día teniendo ese tiempo marcado de oración, ese tiempo donde podamos estar centrándonos, tomando el pacto, la palabra que es viva y eficaz, recibiendo la sanidad y agradeciendo a Dios a través de la oración. Vamos a ver cómo Dios, de la misma manera, aunque vengan crisis, problemas, en medio de esa crisis, de ese problema, vamos a ver cómo Dios cumple el pacto, cómo Dios utiliza esa dificultad para proclamar el Evangelio, para ser testigos, para que se levanten las obras del reino de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra tan importante para nuestras vidas y sobre todo que la podamos aplicar. Ahí vamos a ver cómo Dios nos da grandes respuestas.